Yuyo del día. Porque nada de lo que crece es maleza. Bueno, los pinos sí. Continuamos en Comando Demolición, damos inicio a esta columna que me encanta, el Yuyo del día. Ya estamos transmitiendo en vivo por Instagram, @comando.demolición. Podés acompañarnos por ahí o podés verlo más tarde o en otro momento y volver a verlo también por ahí. Bueno, hoy traje para compartirles algo que nos han preguntado o nos hemos preguntado aquí entre nosotros, y es de qué manera, qué alternativas y con lo que tenemos podemos secar los yuyos, ¿no? Porque sabemos que una planta bien secada y bien almacenada, además de conservar sus propiedades de una manera óptima, se puede conservar durante un año. Si lo guardamos bien, primero si lo secamos bien y después si lo almacenamos bien, tenemos un año de yuyos. Y esto es, más que desde una perspectiva acumuladora, pensar en que hay yuyos que son de temporada, de estación. Entonces, bueno, toca cosechar y toca guardar para el resto del año, ¿no? Si bien sabemos que a veces las plantas están sincronizadas con lo propicio para esa temporada del año. Por ejemplo, ahora está asomando la Santa Lucía por doquier, donde sabemos que empieza la temporada de meterse al río y todavía tiene microbiología, o empezamos a meternos al agua, algunas piletas, quienes van a piletas, y bueno, y empiezan, ¿no? Como los ojos, las afecciones de los ojos, las conjuntivitis, bueno. Entonces, no quiero divagar con la Santa Lucía, o sí, pero justo esa planta se usa fresquita, ¿sí? Pero de todos los yuyos y plantas que podemos cosechar, conservar y almacenar, bueno, que esas propiedades se mantengan. Justamente porque a veces un yuyo más mal secado puede o no hacer efecto o hacer un efecto indeseado, como veíamos por ejemplo con el chantén que hablamos hace un par de miércoles atrás, que está el vivo en Instagram guardado. Hablamos del chantén, trajimos el libro de L.C. Agüero y decía justamente que el chantén se consume o fresco en el momento o seco, pero tiene que estar bien almacenado, bien seco. Entonces, algunas orientaciones generales y también algunas características generales de ciertas plantas. Vemos, por ejemplo, ya dijimos en otras oportunidades que hay plantas que son grises, que necesitan menos agua y por lo tanto que contienen menos agua, ¿no? Que son como más sequitas. Esas van a ser las más sencillas de secar, prácticamente no necesitan estar desplegadas sobre algo que se sequen. Sí, una buena ventilación, una buena aireación. Algo que quiero aclarar es que cualquier planta se cosecha cuando el clima está seco. Hoy, por ejemplo, que está todo húmedo, que diluvió, es hermoso. Yo aprovecho estos momentos para que la planta se lave naturalmente. Se lava de los depósitos de tierra que tuvo, los depósitos de humo, ¿no? De todos esos humos que vinieron con los incendios que anduvieron rondando, de posibles fumigaciones de vecinos que todavía fumigan, bueno, o de aplicaciones de purines, por ejemplo, que se aplican y obviamente la lluvia los lava y eso hace que decante a la tierra ese abono natural fermentado que es pura medicina. Entonces, bueno, en principio la primera información es esperar a que la lluvia decante, a que la lluvia seque, a que la planta seque y ver si tenemos las condiciones adecuadas para cosechar. Por ejemplo, Julia nos va indicando, bueno, hoy es un día propicio para la cosecha, hoy las propiedades de las plantas, que en general es en un día flor, ¿no? O cuando las constelaciones están en aire, o cuando está ascendente. Bueno, no me quiero meter en terreno de Julia, pero sí es una gran herramienta y un gran recurso para cosechar. Y siempre decimos también, el momento indicado es cuando vos podés, ¿no? Si de pronto estuviste con una semana abocada a un montón de otras cosas, bueno, cuando se puede se cosecha, pero lo ideal es como aprovechar todas estas condiciones de posibilidad que nos presentan, ¿no? El clima, la atmósfera, el calendario biodinámico, tu planta cómo está, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, plantas que tienen tallos muy carnosos, muy gorditos o muy húmedos, como se me ocurren todas las mentas. Hay mentas que son de tallo mucho más grueso y mucho más húmedo y otras variedades que el tallo es un poco más finito, pero en mi experiencia personal
cada vez que cosecho la menta es como lo que más tarda en secar. No es lo mismo que secar un cedrón, por ejemplo, que tiene un tallo más leñoso, o un romero que tiene una hojita bien finita y ya es resinosa pero seca, no tiene humedad. Entonces, bueno, el romero se almacena de una manera mucho más amable, casi que lo hace solo a su trabajo. El tomillo, por ejemplo, que tiene una hoja también más bien oscurita. Ayer mi mamá me mandó una foto del tomillo que logró en su casa, en una zona de llanura pampeana donde es mucho más húmedo, y más húmedo que acá, quiero decir, ¿no? Entonces todo pega más fuerte, el calor, el frío, pero sí la humedad es distinta, entonces la planta toma una forma más redondeada la hoja, otro color. Acá la planta está más asilvestrada, bueno, más salvaje, como decía Fabián en el audio que escuchamos hace un ratito. Por ejemplo, el poleo acá es rústico, es silvestre, tiene una hoja más seca. En cambio allá en zonas donde hay más humedad, o si vos estás viendo desde otro lugar, por ejemplo Buenos Aires, que Buenos Aires tiene, bueno, si algo positivo tiene Buenos Aires es ese microclima que genera, donde crecen, bueno, hasta paltas, ¿no? Que eso es una maravilla. Pero bueno, si estás escuchando de más al norte, donde hay mucha más humedad, de Corrientes, Tucumán, Misiones, ahí también vas a ver que la planta es mucho más exuberante y mucho más húmeda, ¿no? Entonces, bueno, tener ciertos, o sea, refinar ese discernimiento de acuerdo a la planta que tenés enfrente, a la que querés cosechar y a tus condiciones climáticas para ver cuán pillo estoy al momento del secado. Cuando yo empecé a cosechar plantas y a secar, tenía a la mano esas bolsas de regalo de cartón más duritas, tenía las bolsitas de papel madera, esas que te dan algunos productos, y bueno, o tenía también, por ejemplo, cartones, los cartones que sabés que no tocaron, por ahí, no sé, bolsas de jabón en polvo, ¿viste? Algo que sea como muy fuerte, muy invasivo el aroma. He recolectado cajas enormes de donde vienen las bicicletas, por ejemplo, y esas son altas bandejas de secado, pero bueno, lo podés adaptar al tamaño que tenés, a las condiciones que tenés para guardarlas. Las cajas de manzana, las cajas de banana son buenísimas para guardar eso una vez que está cosechado. Entonces, bueno, se cosecha la rama, la planta, como sea que coseches, y en principio un primer reposo es con la rama completa. Cuando pasan 2 a 3 días, de acuerdo a si llueve, si no llueve, si hay humedad en el ambiente, si está soleado, si está ventoso, si lo dejas afuera bajo techo, si lo dejas en una galería, en un galpón, en tu casa mismo. Si vivís en una casa de barro, el secado es precioso también, se nota muchísimo la diferencia, ¿no?, de ese proceso. Bueno, pasan unos días y ahí ya podés empezar a despalar. Despalar un yuyo, una rama, te sirve porque te va a ocupar muchísimo menos espacio y va a hacer que esa hoja seque conservando ese color. Si vas a una herboristería o a una farmacia, como esos carritos donde hay bolsitas con secado, vas a ver que vas a notar la diferencia entre un yuyo que fue primero cosechado por una topadora que viene con todo. Te diría que cualquier yerba que encuentres en un supermercado va a ser así, ¿no? Una topadora que pasó por un campo con tomillo. No sé, yo tomaba una yerba con tomillo y digo, ¿de verdad tendrá? Y bueno, son topadoras que arrasan con todo, o no sé si topadoras tan a gran escala, pero vas a ver la diferencia de entre si ves eso o si vas a una dietética, por ejemplo, o si ves un paquetito de la yuyera, por ejemplo, que tiene un color único, la hoja no está dañada, está entera, tiene otras propiedades, otro aroma, podés acercarte hacia la bolsita y sentir el aroma, o cuando lo abrís vas a ver que, bueno, el aroma es un gran indicador de que esa planta fue bien conservada, ¿no?, bien secada. Bueno, vas a ir viendo esto, distintas plantas tienen distintos tiempos de secado. Te diría que no las encimes para que esa humedad de las hojas no las ponga negras. ¿Qué otra recomendación podemos dar? Después del despalado, bueno, por ejemplo, el poleo, podés cosechar las ramas y ponerlas en una bolsa y después de unos días agitar la bolsa y no vas a necesitar hacer ese proceso de despalado de uno por uno. Pero bueno, tomalo también como lo que es, ¿no? Un momento, regalarte un momento de conexión, de meditación activa, de intencionar esa planta y desde el momento mismo que la estás cortando hasta todos los procesos que lleva, hasta que lo guardás en una bolsita y lo almacenás o lo consumís directamente, pero también lo almacenás para tener para otro momento, es una
todo un proceso que es medicina pura, que no tiene que ver solamente con la propiedad intrínseca de la planta, sino todo lo que vos intencionás. Ponerte una música que te gusta, intencionarlo, así como, por ejemplo, solarizamos el agua y la cargamos de intención, que el agua tiene memoria y se carga con frecuencia. Lo mismo las plantas, ¿no? Por supuesto. Bueno, el envasado puede ser en frascos de vidrio, que también se recomienda mucho. Si va a ser en frasco de vidrio o va a ser en una bolsita o en una caja de cartón, las condiciones son de oscuridad y lo más seco posible. Por ejemplo, no lo pongas detrás de una ventana, no lo pongas en una alacena que va a estar en altura, y si estás cerca de la cocina donde estás 2 horas con una olla a presión o con una olla común generando vapor, eso te va a volver a humedecer esa planta. Entonces siempre en una parte lo más oscurita posible, lo más seca posible, que esté elevado del piso si es que va a haber humedad cerca. ¿Qué otra cosa podemos decir? Luz. Luz solar no, porque en general, viste que cualquier alimento, cualquier cosa que es medicinal, o si ves una medicina de farmacia, te dice conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz. Si haces un kéfir, por ejemplo, un probiótico que requiere como que prolifere cierta microbiología, también es propicia a la oscuridad. Lo mismo un vinagre, bueno, un fermento así necesita como estar reparado de la luz, porque eso va a activar otros procesos, ¿no? Sí podés dejar detrás de una ventana o a la luz, al sol directamente, cáscaras de cítricos, por ejemplo, cascaritas que quieras secar, porque eso, bueno, al tener esos aceites esenciales está bueno porque los conserva. ¿Vieron? No sé si han probado poner las cascaritas de mandarina en invierno en la estufa, que empieza a largar un aroma. Bueno, esos son todos sus aceites esenciales que se están secando. Si los van a secar para consumir después, bueno, solo las cáscaras diría que las pongan detrás de una ventana, que eso acelera el secado, a menos que tengas una deshidratadora, ¿no? Por supuesto. Otra opción que se me ocurre es esas cajas, esos cajones que vienen, donde esas blancas o amarillas, donde por ejemplo venden, no sé, pollo, pescado, pero no te diría que esas, pero si ya no tienen olor, o donde venden los panes, por ejemplo, las distribuidoras que ya están caladas, tienen huequitos respiraderos, ahí es una re buena opción para secar. Colgando también de una soga, re bien, la misma rama te permite que lo seques. En ese caso, si tenés en cantidad, sí, hojas grandes, también pequeñas, ¿no? Y si no, hacer pequeños ataditos para eso, para que esas hojas que quedan ensimismadas no se pongan negras y no se ahoguen o no dilaten más el proceso de secado. Hacer ramitos chiquititos y los colgás de una soguita, de un broche en altura. Si vas a hacer una cosa en cantidad, que he llenado así enormes cantidades de cedrón, te recomiendo poner debajo una tela, un cartón, una caja, para que esa hoja que va secando y va cayendo sola, la puedas recuperar y no tengas que ni barrerla, ni tirarla, ni bueno, y no te llenes la casa de hojas. Bueno, hasta acá pueden mandar consultas, sugerencias. Seguramente me queda algo afuera porque es un montón lo que hay para decir de esto. Hoy no fue un yuyo en particular, pero bueno, eso, activa el discernimiento de acuerdo a la humedad de la planta, a las condiciones de tu espacio, de tus condiciones climáticas, y bueno, secate unos yuyos. No es necesario tener una farmacia completa como vemos esas influencers de Instagram, que es un amor, por supuesto, pero tené tu propia medicina ahí a la mano, porque eso te ahorra tiempo. Te dice, bueno, ¿qué tengo ahora a la mano para curarme tal cosa? O bueno, para meter en el mate, ¿no? En una infusión, en lo que quieras. No necesariamente tenés que esperar a estar al borde, ¿no? de la enfermedad o de la convalecencia para usar las plantas, que son medicina de la vida cotidiana. Gracias, hasta aquí el yuyo del día de hoy. Comando Demolición, actívese.